¿Estáis preparadas para morir? Yeah. So at first, I was planning to do one meditation in the previous session, but yeah, it wouldn't happen. But we do now one session of the third route, right? Mm-hmm. So we're going to do a contemplation on death. At the time of death, only the Dharma is of benefit, as we say, right? That means when you die, try to analyze that family, friends, and possessions and wealth, you know, doesn't really help, right? So that's kind of what we just saw, that only our mind goes to the next life. So we have to develop the mind, yeah? So with the three roots, as we contemplated the two yesterday, the first two is kind of, I am going to die. Yeah, you get this feeling, I am going to die. Then you get this next root is, you get this feeling, it can happen any moment, right? Yeah. So then you know it's going to happen any moment. So then the third route is, I have to practice the Dharma. I have to get my act together. So that's kind of how these meditations, one is building on top of the other, right? So we still have to do the third one, that only the Dharma is of benefit when you die. So we do that contemplation, then I explain a little bit about the death process, and we do meditation about the death process. Yeah. Okay. Bien, So pues, first, muy bien. third route. Vamos a retomar la meditación desde el momento en el que lo dejamos ayer para seguir toda la estructura de la RIM. Entonces, vamos a empezar meditando sobre la tercera raíz, la que dice que solo el desarrollo mental que tengas será de ayuda en el momento de la muerte. Y vamos a reflexionar sobre que es lo único que realmente te puede beneficiar en el momento de morir, ni amigos, ni familia, ni posesiones, etcétera. Con las dos primeras raíces, el hecho de que la muerte es definitiva y de que su momento es incierto, lo que tratamos es de hacernos conscientes no solo de que vamos a morir, sino de que eso puede suceder en cualquier momento. Y con esta tercera reflexión, de lo que se trata es de conseguir esa mente que siente la urgencia de practicar. Ante el hecho de que podemos morir en cualquier momento, necesitamos desde ahora mismo, y dado que solo nuestro desarrollo mental será lo que realmente nos ayude en el momento de la muerte, desde ahora mismo necesitamos ponerlo en práctica, practicarlo. Después de eso, habrá una pequeña explicación sobre exactamente cómo sucede el proceso de la muerte y haremos la meditación sobre el proceso de morir. Vamos a unirlo un poco todo. Yeah, so then we do that, meditation on the third route, right? So same, we do first the 9-round breathing, then the concentration meditation, and then analytical meditation. Bien, pues para empezar meditando sobre esta tercera raíz, seguimos la estructura de ayer. Comenzamos con el ciclo de 9 respiraciones, 3, 3 y 3, y luego contamos respiraciones de 1 a 10, y después pasamos a la meditación analítica. Yeah, so same as yesterday, right index finger, block your left nostril in, right, block right out, left, right, so same. Pues igual que ayer, con el índice derecho bloqueamos el orificio izquierdo, respiramos por el orificio derecho, soltamos el aire por el izquierdo, después de retener el aire 1 o 2 segundos, hacemos este ciclo 3 veces y luego cambiamos de mano. So when we count the breath, then the breathing is natural, we don't force it. Right? But when you do this exercise, you can not completely force it, but you can put a little bit extra effort. You know? Cuando contamos respiraciones en ciclos de 10, no hay que forzar la respiración, hay que respirar como nos resulte natural en ese momento. Pero con este ejercicio previo sí que es interesante no tanto forzar, pero darle un pelín más de intensidad a la respiración. Yeah, so you do the 9 rounds, first, 3 times. Vamos a empezar con las 9 rondas. Second time. Ahora una segunda vez. And third time. Y una tercera vez.
change the index finger, right? Ahora puedes cambiar de mano. Second time. Segunda vez. And third time. Y tercera. Then both nostrils, right? Respiras ahora a través de los dos orificios. Second time. Segunda vuelta. And third time. Y tercera. Yeah. So then count the breath. So here there's no force, right? The breath is just natural, and then just count every in-breath as 1, out-breath is 2, and count from 1 to 10. Start over counting and make sure you have 2 mental factors of alertness and mindfulness. If the mind gets distracted by the sound of the fan or thoughts about past and future, then you be alert, and with mindfulness, you bring your mind back. Yeah? You just don't pay attention to those thoughts. Yeah? You go back to the counting of the breath. So let's do that for about a minute or 2. Ahora pasamos a contar las respiraciones, manteniendo la respiración natural, sin forzarla. Con cada inspiración cuentas 1 y cuando acabas de soltar el aire cuentas 2, así hasta 10 y luego vuelves a empezar. Asegúrate de que están presentes los factores mentales de la vigilancia para detectar inmediatamente cada vez que tu mente se separe de su objeto, se distraiga, y mindfulness o el recuerdo, que consiste en regresar de nuevo la atención al objeto de tu meditación. So then when the mind has settled down a bit, then imagine you from Sakyamuni Buddha, right? About body length away at the level of your eyebrows, throne, lotus, sun and moon disk, and there on top of that is Sakyamuni Buddha. Yeah, so try to visualize that for yourself. Y ahora pasamos a visualizar al Buda Sakyamuni. Trata de imaginarlo a la altura de tu frente, más o menos a un cuerpo de distancia. Recuerda el trono, el loto, el disco de sol, el disco de luna, y sobre él, en la posición del loto, está bien. Then surround yourself, countless beings undergoing, constant suffering of dying and getting new bodies and experiencing the different pains in the body and different mental
sufferings again and again, beyond control. It just happens to them. And then focus on that and think, how wonderful it would be if I can do something about it, and I'm going to do something about it. Please, Guru Buddha, I need, first of all, the insight into death and impermanence, so please bestow blessings to get that realization. Y ahora imagina que todos los seres que existen te rodean, son innumerables, y todos están sometidos al sufrimiento de la muerte, de conseguir un nuevo cuerpo, de todos los dolores corporales, de los sufrimientos mentales, sin control, sin posibilidad de escapar. Piensa que sería maravilloso poder hacer algo por ellos. No solo eso, voy a hacer algo por ellos. Pero para eso necesito conseguir esta realización, esta comprensión profunda de la muerte y la impermanencia. Y con esa motivación hacemos súplicas al maestro Buda Sakyamuni para que nos purifique y nos conceda las bendiciones necesarias para conseguir este logro. And then the Buddha is very pleased with your intention, and first white light comes, right? That purifies all negative karma and pacifies all obstacles, right? So do that white light visualization for about a minute or so. Buda está muy contento con esta solicitud nuestra y de su corazón emanan rayos de luz blanca que alcanzan a todos los seres y también a nosotros y entran en nuestro cuerpo a través de la coronilla. Esos rayos de luz nos inundan por completo como una ducha muy potente, nos libran de cualquier karma negativo, cualquier obstáculo, cualquier interferencia. Trata de mantener esta visualización durante un par de minutos. And think you completely filled with white nectar light, completely purified and pacified obstacles. Siente como este néctar, esta luz blanca te ha llenado por completo y ha eliminado, ha pacificado cualquier obstáculo, cualquier dificultad. And then with the same intention again, make request to Guru Buddha in front, and this time yellow nectar light comes and fills your body. And by that you get the insights into death and impermanence. So also do that for about a minute or so. Con la misma intención, renueva tu ruego, tu petición a Buda. Y ahora rayos de luz dorada, como néctar dorado, emanan de su corazón y de igual forma te alcanzan a través de tu coronilla, llenan por completo tu cuerpo y te conceden todos los logros del camino, todas las realizaciones, especialmente esta sobre la que estamos meditando de la muerte y la transitoriedad. Then think you filled with this yellow nectar light, right? And your mind is just ready to get the feeling of death and impermanence. Siente como este néctar dorado te llena por completo. Tu mente está ahora preparada, está lista para generar esta sensación, este logro, esta comprensión profunda de la muerte y la impermanencia. Yeah, so then we do the extra analytical meditation, right? Ahora pasamos a la meditación analítica. So then see or recall the two previous points that it's true, you know, you are going to die. There's no escape, right? And when it happens, it's very uncertain because our body is so fragile. It's very easy to get sick and die. So just recall that for yourself, those 2 points. The previous meditations for about a minute or two.
Comienza recordando los dos puntos anteriores. La muerte es inevitable, es definitiva. Todos vamos a morir. Pero además puede ocurrir en cualquier momento. Es imposible predecir cuándo va a pasar. Nuestro cuerpo es muy frágil. No hay escapatoria posible. Trata de centrarte en estos pensamientos durante un minuto. So then when you die, are possessions of benefit, or your house or your car or the money in your bank account, does that help when you die? Not really, right? In a similar way, friends and family, they might be around your deathbed, but they cannot hold your consciousness and lead you to another good rebirth or something like that. Just kind of you go alone, right? So that means you have to go alone. So at that time, they're not really of that much benefit. In a similar way, there's no point in getting attached to your body because you have to leave behind, right? So the only thing that goes is your consciousness, right? So see that aspect or analyze if that's really true or not for about a minute or two, maybe two, 3 minutes. Y ahora analiza. Todo lo que posees es algo que te ayude justo en el momento en el que estás muriendo. Tu casa, tu coche, tu cuenta bancaria. Todo esto realmente te facilita el proceso de morir. Y más aún, todos tus amigos y amigas, tus familiares, imagínalos alrededor de tu lecho de muerte. ¿Suponen realmente una ayuda en el momento de la muerte? ¿O tu cuerpo? Este cuerpo por el que sientes tanto apego y que irremediablemente vas a tener que dejar atrás, ¿te sirve de algo en el momento de morir? Puedes analizar si es en realidad la mente lo único que te resulta de ayuda, tu estado mental, porque es eso lo único que va a continuar. Todo lo demás va a quedar atrás.
So then see that it's true, you know. Consciousness is the only thing that moves, right? So maybe it's wise to develop this consciousness, right? And to detach from the body, from possessions, and from friends. At the time of death, it's very essential. You know? So try to have this insight that I really have to develop this consciousness. And then focus on that conclusion for about half a minute. Puedes llegar a concluir que es cierto que lo fundamental es tu conciencia, es la calidad de la mente con la que mueras, porque todo lo demás va a quedar atrás, te vas a tener que desprender de eso. Y por lo tanto, tendría sentido empezar a hacerlo desde ahora, empezar a reducir el apego que sentimos por el cuerpo, por nuestras posesiones, por las personas a nuestro alrededor. Trata de llegar a esa conclusión, a que establece que es solo tu estado mental el que realmente te supone una ayuda en el momento de la muerte y que, al contrario, cualquier apego que sientas puede suponer un conflicto. And then make a kind of promise for yourself to see this and think, I really have to get my act together. I really have to train my mind starting today. Genuine habituation to the LAM RIM before it's too late, right? So come to that conclusion and focus on that kind of determination for half a minute. Trata de generar esta promesa o este compromiso personal que, a partir de valorar la situación, dice, es ahora, hoy mismo, cuando tengo que poner estas enseñanzas en práctica, cuando tengo que llevar a la práctica todo el LAM RIM. No puedo dejar pasar un minuto, desperdiciar esta oportunidad. Trata de generar en tus propios términos ese compromiso personal de trabajar para prepararte para el momento de la muerte, desde ahora. Then also try to see that now you have all the conditions, right? The Dharma is available, you have the interest, mentally and physically you're healthy. Now is the right time before it's too late. You know? So from today onwards, I'm going to use this opportunity and not going to waste time. You know? So come to that final kind of determination and focus on that for half a minute. Trata de enfatizar esa determinación, ese compromiso personal. Ahora, en este preciso momento, cuando tengo todas las condiciones internas y externas necesarias para practicar, para transformar mi mente, es justo ahora cuando puedo aprovechar la oportunidad y no después, hoy mismo. Trata de generar ese compromiso personal en estos momentos. All right, so then we can stop. Bueno, ahora paramos. Okay, so then the death process, you know, what happens actually? How do we die? Vamos a hablar, a describir el proceso que sucede cuando morimos, el proceso de la muerte. So a few things already we discussed, right? That sensory perception stops. You know? So we see that, for example,
that when you just fall asleep, then of course we don't see anything because our eye closes. But then also we stop hearing things, or the sounds just start to disappear, and then we stop hearing things. Right? So that's kind of a certain aspect of sensory reflection stopping. In a similar way, also the sensory perception of the physical body. I don't know if you ever notice when you wake up in the middle of a dream or something, and you want to move, but you cannot move, your body is locked, right? So that's kind of, you can see that there's kind of, there's a mind, it's a little bit aware, but your sensory perception is not completely manifest in order to use your body, right? Yeah, so at the time of sleep, same as when you're dying, you see the sensory perception slowly. When you fall asleep, the sensory perception, they cease to exist. Right? Then when you wake up, they become more manifest. Right? So then sometimes when you wake up, you can't move your body yet, but that takes a few seconds or something, and then you can. Right? So it's kind of a sign that when you fall asleep, sensory perceptions they become dormant. When you wake up, then sensory perceptions they become manifest again. Right? Bien, pues ya hemos descrito partes de este proceso. Una cosa que hemos dicho es que las percepciones sensoriales cuando morimos cesan. La analogía con el proceso que se sigue cuando caemos dormidos es que esas percepciones sensoriales no desaparecen como en la muerte, pero sí que cesan de estar activas, pasan a un estado latente. Y eso lo podemos sentir tanto en las percepciones, lo que percibimos a través de los 5 sentidos, cuando dejamos de ver, aunque eso no lo notamos porque tenemos los ojos cerrados, cuando dejamos de percibir sonidos, pero también a veces también en las sensaciones físicas vinculadas al cuerpo. No sé si os ha pasado el despertaros en mitad de la noche después de un sueño y hay unos instantes en los que intentas moverte y no puedes. Hace falta un cierto periodo de tiempo que sea muy breve en el que la consciencia está, pero la consciencia sensorial del cuerpo todavía no ha acabado de activarse, de manifestarse, con lo cual no te puedes mover. Sucede cuando caemos dormidos, las 5 consciencias asociadas a los sentidos y por tanto las percepciones sensoriales empiezan a cesar, empiezan a dejar de funcionar, pasan a estar en un estado latente y cuando despertamos vuelven a estar manifiestas, vuelven a activarse. Y a veces ocurre que justo en el instante posterior a despertarte, tu mente está ya más o menos consciente, pero tu cuerpo no se puede mover. Es un periodo un espacio de tiempo muy breve, pero eso significa que esas conciencias sensoriales se están activando todavía, están volviendo a manifestarse. Yeah, so the similar happens when you die, the sensory perceptions cease to exist. Then you're in the subtle mind, and then when you go into the bardo, because your consciousness leaves the body, then sensory perception starts to become manifest again. Lo que ocurre en el proceso de la muerte es que tus percepciones sensoriales empiezan a desactivarse, empiezan a cesar hasta que desaparecen con el momento de la muerte. Y después pasas a ese estado transitorio que se llama bardo y ahí vuelven otra vez a activarse de nuevo. Igual que en el sueño, cuando después nos despertamos. So then you go into the bardo. Y luego pasas al bardo. So then in the bardo, sometimes it's a second, sometimes it's up to 7 days, sometimes up to 49 days, right? So there's various possibilities of the intermediate state, either very short or mostly we say maximum 49 days. Y luego pasas a ese estado intermedio o bardo que puede durar un instante o puede prolongarse una semana o puede prolongarse incluso como máximo 49 días. So then it's very interesting that in our text, mainly in Abhidharma text, it talks about the bardo being dies every 7 days, right? So that means you're in the bardo after 7 days. If you haven't taken rebirth yet, you die and are still reborn in the bardo. Right? So there's a section of 7 days. Very interesting, because if you you see in the Hebrew tradition, right, there is also 7 days, right? They call it Shiva. Yeah.
And also Plato, the visions of air, there's also a book, you know, and there also talks about 7 days. So you can see in various forms of philosophy and culture, we have these 7 days, right? It's very interesting. Yeah. En los textos clásicos, los que pertenecen a la colección de Abhidharma, se describe este proceso de bardo y se dice que si el ser en el bardo no se ha reencarnado todavía, después de los 7 días se produce una muerte en el bardo en el que vuelve a renacer dentro de ese periodo intermedio y eso puede durar o puede reproducirse hasta 7 veces. 7 periodos de 7 días que son 49 en total. Y esto es muy interesante porque en otras tradiciones, por ejemplo, en la judía se describe ese periodo también de 7 días que se llama Shiva, o Platón, incluso en un texto, no sé cómo está traducido al castellano o algo así, como las divisiones de la Tierra, también habla de este proceso de 7 días posterior a la muerte. Yeah, so that's what happens in the bardo, right? So normally we say maximum 49 days. Eso es lo que ocurre en este estado intermedio o bardo, que puede prolongarse hasta 49 días. So then it's important to do prayers for those who passed away. For, you know, every 7 days, normally we do a special prayer because then that consciousness becomes very subtle and goes somewhere else, so we can influence. Es importante hacer determinadas prácticas, oraciones y rituales durante ese periodo de bardo por una persona que haya fallecido recientemente, sobre todo en los días séptimos de cada periodo se hacen una serie de prácticas porque la consciencia en el bardo es extremadamente sutil y en el caso de que aún no haya renacido, la dirección, por así decir, de la nueva vida que vaya a tomar puede verse influenciada por esas prácticas. Because bardo beings, they have clairvoyance, right? And they travel according to the speed of their thought. So Einstein's fast speed of light is not really true because consciousness can go much faster. Okay. Right? So, but then they in this kind of they have this clairvoyance, so they know if you do positive things for them, and that if you do positive things for them, that influence them in a positive way. Los seres en el bardo tienen clarividencia, son conciencias mucho más sutiles y además se desplazan a la velocidad del pensamiento. La velocidad máxima establecida por Einstein, por la velocidad de la luz, en realidad no es la velocidad máxima de los fenómenos, sino es la velocidad del pensamiento. Vaya, esa clarividencia de las conciencias en el bardo les permite percibir la energía o las prácticas que las personas con las que mantienen conexión están haciendo mientras ellas están en el bardo y eso puede influenciarles. Y eso puede también influenciar, por tanto, el renacimiento que vayan a tomar. So yeah, then 49 days, because, you know, I'm kind of also a little bit of scientific background. So I was studying Stevenson research on children remembering previous lifetimes, right? Sí. So in Stevenson's research of children remembering previous lifetime, of course, they calculate from the time of birth, right? And we calculate from the time of conception. Yeah. So, but then still, sometimes there are longer periods. Right? So I was always wondering, more than 49 days, why is this? You know, what's the explanation? So then I came across in one of the texts in the Sakya tradition, the part in the result teachings, right? There it mentioned one particular tantric text where it says there might be exceptions to this 49 days. You know, so yeah, and it makes sense, right? Bien, y por mi experiencia en el campo de las ciencias o mi interés, he tratado de investigar por vías no budistas por este estado de bardo o por qué estos periodos de 7 días o este periodo total de 49. Y por ejemplo, estudiando o revisando los estudios de casos de niños y niñas que recuerdan vidas pasadas de Stevenson, que es el autor, he visto que... Scientist, right? He's the behavior scientist. And he wrote his book after his research, right? Eso es. Sí, es un científico, un estudioso de la conducta, o del comportamiento. Y es posible calcular, claro, en su estudio, él no es budista, no tiene nada que ver con el budismo, para calcular un poco el periodo que pasa entre una vida y la siguiente, en los estudios de casos de estos niños o niñas muy jovencitos que pueden recordar vidas pasadas,
sus cálculos los hacen desde el momento del nacimiento, cuando desde el punto de vista budista los hacemos desde el momento de la concepción. Pero bueno, resumiendo, que según este estudio empírico de casos, ese periodo transitorio entre una muerte y la siguiente, el bardo, en algunos casos era superior a 49 días, y eso en principio es una contradicción. Pero investigando un poco más, he visto que hay un texto de la tradición Sakya, Camino y Resultados, se llama, que hace referencia a que en ocasiones hay excepciones a esta duración máxima del bardo, con lo cual, bueno, desde ese punto de vista todo encaja. Yeah. So then after the bardo finished, then you take rebirth, right? Después de que finaliza ese periodo de transición del bardo, tomamos un nuevo renacimiento. Yeah. So anyway, that's going to happen. Y eso va a suceder. But yeah, for us it's important to prepare for the death, right? So let's go to the death process. What's happening when we die? Bien, eso va a suceder, pero ahora lo que nos interesa es centrarnos en qué es lo que nos pasa cuando morimos. So generally speaking, we have 8 dissolutions or 8 stages of the death process. En general, hablamos de que se producen 8 disoluciones, 8 estados a lo largo de ese proceso. So yeah, first, when you die, that's related with elements dissolving. There's many things happening there, right? Mm-hmm. So first, the element of earth, the earth element dissolves. Mm-hmm. Yeah. So when the earth element dissolves, that means that the skin is going a little bit inside, right? And then that's from the outside, we can see. But then the person experiences falling or pressure on top. Yeah, sometimes I said, just before you fall asleep, you can sometimes feel you slip or you fall, right? So that's a sign that the earth element is dissolving, right? So that's kind of an aspect of what you can feel if you're dying, that you slip or you fall or there's pressure on top of you, right? That you've been pushed in the mattress, so to say. That's what you experience, right? So you've been pushed in the mattress, and yeah, you stop seeing things clearly, right? And so your eyesight becomes degenerates, yeah? And then eventually it stops. You can't perceive color and shapes anymore. Yeah? But there's an inner sign, and the inner sign is like a mirage. You know, when there's hot weather on the surface, or you see it like watery, right? So that you don't see things outside anymore, but that's how you experience with your mind. That's what you see. Yeah. So that's the first, what we call the first dissolution, that happens because the earth element is dissolving, and then these things happen. Yeah. Bien, pues la primera de las disoluciones, el primer estado por el que se pasa en el proceso de muerte es cuando se disuelve el elemento tierra, el componente de solidez en nuestros cuerpos. El signo externo es la piel, como si de alguna forma se metiera para adentro, se adelgaza, ese es el aspecto que toma ese cuerpo, ¿no? Como si la piel se hundiera. La sensación física de la persona en ese momento puede ser la de sentir presión, como si hubiera peso sobre ti, si estás tumbada, como que te aplasta un poco sobre el colchón, o a veces eso que hemos dicho antes de dormir, ¿no? Una sensación como de caer o de resbalarse, como de hundirse un poco, ¿no? Cuando el elemento tierra de solidez del cuerpo empieza a disolverse. En cuanto a los sentidos, empieza a degenerar o degenera el sentido de la visión. Empezamos a ver de forma muy imprecisa las formas y los colores hasta que dejamos de ver por completo. Se desactiva el sentido de la visión, y el signo interior, es decir, la experiencia mental que se tiene, no física, que se tiene en ese estado, es como la de contemplar un espejismo. Ese efecto óptico que tiene cuando hay mucho calor, como ahora, y miras la carretera y está todo como un poco vibrante, ese efecto de espejismo, eso es la experiencia mental que se tiene, el signo interior. Yeah, so that's then the next dissolution, right? Then the water element is dissolving. La siguiente disolución se refiere cuando se disuelve el elemento agua.
So that means that the body starts to dry, things become more dry in the body. El cuerpo comienza a secarse, los elementos del cuerpo comienzan a secarse. And then the hearing, the capacity to hear also degenerates and stops eventually. So you can't hear things anymore, right? El sentido del oído es el que el que colapsa en este caso, ¿no? Empiezas a dejar de escuchar hasta que pierdes por completo la facultad de oír. And then the feeling, the sensations in the body also stop. Y también dejas de tener sensaciones físicas, dejas de tener sensaciones en el cuerpo, el sentido del tacto. Yeah, so and then the internal sign is like smoke, or you have sometimes smoke hanging and then a little bit of smoke appearing here and there. So that's kind of the inner sign, what you mentally experience. La experiencia mental, o el signo, se llama signo interior de este estado, es la sensación de humo, como si el ambiente estuviera lleno de humo, o como si en ocasiones vieras como eso, torres o columnas de humo ascendiendo. Esa es la experiencia interior que se tiene. Yeah, so that's the second dissolution, right? Yeah. La segunda de las disoluciones. Then the third one, the third one is the fire element is dissolving, right? La tercera disolución es la del fuego, la del elemento fuego. So at that time, what happens is that the breathing becomes very difficult. It's kind of a very short in-breath and a long out-breath. Sometimes that kind of, if a person starts breathing like that, then it's getting close. Un signo vinculado a esto es el de la respiración. Comienza a hacerse muy ligera, a dificultarse. La inspiración, como hemos explicado antes, es muy breve y la expiración muy larga, y a menudo se acompaña de esta especie de gorgojeo. Cuando lo escuchamos eso en una persona que está en este proceso, sabemos que se encuentra justo aquí. And then internally, of course, you don't see things anymore, you don't hear things anymore, but also you can't really remember names of people, so that capacity, what we say, the discriminating factor, it degenerates, right? Otro de los signos es la persona que está en esta fase ya no ve nada, no escucha nada, pero además deja de poder recordar. Se dice que se pierde el factor de discriminación. No recuerda nombres, no tiene recuerdos. Esa memoria, ese factor de discriminación degenera. Yeah, and then the internal sign, what you mentally experience, is kind of fire sparks or fireflies, fireflies that just like this, in the darkness, right? Or this sparks, if you poke fire, don't do it here in Yeah. If you poke fire, then these things spark. So that's kind of fire sparks. Sometimes you say fireflies. It's kind of that appeals to your consciousness. Mental consciousness, right? Because you don't see anything, you don't hear it. So your mental consciousness experience. El signo interno, lo que experimenta tu conciencia mental, porque tus conciencias sensoriales no están activas, la de la visión, la del oído, pero tu conciencia mental, la experiencia que tienes, como si estuviera viendo o percibiendo chispas, ¿no? O imagínate unas luciérnagas que de pronto aparecen como puntos de luz en la oscuridad, o chispas cuando tienes una hoguera y golpeas la leña encendida y saltan chispas así en mitad en un ambiente muy oscuro. Esa es la experiencia de la conciencia mental que se tiene, el signo interior. Yeah, so that's the third one, right? So then we go to the fourth dissolution, and that's Satyume Lung. The wind element is dissolving, right? La cuarta disolución es la del viento, o lung, en tibetano, que se disuelve. So then at that time the breath stops. Y ahí se detiene la respiración. So you're completely inside, consciousness is completely inside. People outside think you're dead, right? You clinically dead, basically, because the breath stops, right? So this difference from Western science, right? People, mainstream Western science, people think if the breath stops, the person is dead. But
there's still consciousness there. And that's why we can, with CPR, we can people bring back to life. And there's a big question in the cases of coma. What's happening with the consciousness? Is the person dead? Or there's very kind of stages where people are in a very dormant state. Right? So is there still consciousness or not? It's a big question in medical science. Right? A lot of responsibility. What do we do? You know? So, yeah, there's many questions. En este punto del proceso, cuando se detiene la respiración, normalmente la persona es declarada clínicamente muerta. Porque la respiración cesa por completo. El aspecto desde fuera es el de un cadáver. Y esa persona además ya no percibe, no escucha nada, no piensa. Pero no obstante su consciencia sigue ahí. Es por eso por el que en este momento la persona puede ser reanimada con estos procedimientos de reanimación, porque su consciencia en realidad no ha abandonado el cuerpo todavía, aunque haya sido declarada clínicamente muerta, porque no tiene respiración, por tanto tampoco tiene actividad cerebral. Y esto plantea además la duda, por ejemplo, de qué ocurre con las personas que están en coma. Hay comas profundos que suponen un estado de conciencia como muy durmiente, muy latente, por así decir, ¿no? Y no está muy claro cuál es la situación de la conciencia de esa persona, y eso plantea toda una serie de dudas, porque supone, en fin, respecto al tratamiento que se le dé a esa persona, supone mucha responsabilidad, ¿no? Hasta qué punto esa persona está un poco en la frontera entre la vida y la muerte. So yeah, that's a big difference there. So there, how we describe it in Buddhism, then it's because we talk about consciousness, and consciousness is something else than the physical brain, right? Although there's a correlation with consciousness and the physical brain, and in particular with sensory perception is very strong. But the more subtler the mind becomes, the less dependent on the physical brain. So that's kind of an uncommon presentation you find in Buddhism. Este es un punto muy importante porque por la diferencia fundamental entre la medicina más hegemónica y el budismo, es que el budismo considera que la consciencia es algo distinto del cerebro, no es un subproducto del cerebro ni una función cerebral. La consciencia es algo distinto del cerebro, vinculado al cerebro, por supuesto, pero diferente. Y puede haber mucha diferencia en cuanto a todas nuestras percepciones sensoriales, sí están mucho más vinculadas al cerebro y al sistema nervioso, pero cuanto más sutil es la consciencia, menor es su vinculación y su dependencia del aspecto físico del cerebro, ¿no? Y esta es una diferencia fundamental. So that's also why we traditionally leave the body 3 days. So I heard a few cases of a few of my friends in the West. They got permission from the hospital to keep the body for 3 days, right? So why do we do that? Because the consciousness can still be in the body. Yeah. So and then it's also, I forgot to mention that, but it's also important when the breath stops. Yeah, then you know the consciousness can be still inside, not to touch the body if not needed. Right. If you are in the kind of hospital and they don't allow you to take the body home or whatsoever, then first touch this point on the crown. You know, then because it can happen that because of the touch that the consciousness actually goes, right. Yeah, or you can put some, sometimes traditionally we put some sand of sand mandala or something like that on the crown. You know, I will ask my mother to do that when my father passed away. So that can work like a magnet, similar to in the POA practice, that consciousness actually goes into good rebirth, right? Yeah. So yeah, better not to touch the body if possible for 3 days. And then if not possible, if you have to move it, yeah, because of the law or whatsoever, then try to first touch that aspect. En este punto estamos con la cuarta disolución del elemento viento, cuando se detiene la respiración. Es importante, si se puede, no tocar el cuerpo. Tradicionalmente se deja el cuerpo, que está falleciendo, 3 días quieto, sin que nadie lo toque. En Occidente es más difícil hacer esto, por la ley y por los hospitales y demás, aunque tengo varios amigos que han pedido permiso en las clínicas o donde fuera que estuviera muriendo la persona y se lo han permitido. Es importante, siempre que se pueda, no tocar el cuerpo, no perturbar este proceso. La consciencia todavía está en ese cuerpo. No obstante, si hay que tocarlo, lo que se recomienda es golpearle suavemente o tocar la coronilla
porque se supone que por ahí la conciencia abandona el cuerpo. También es tradicionalmente aconsejable, lo que se hace es depositar en la coronilla un poquito de arena o de arena que se haya recogido de la elaboración de un mandala. Eso es lo que recomendé, por ejemplo, a mi madre que hiciera en el caso de mi padre cuando estaba muriendo, porque eso actúa de alguna forma como una especie de imán, o atrae, ayuda a que la conciencia abandone el cuerpo por aquí, por la coronilla, que se supone que es un signo de un renacimiento positivo. Eso es también algo que se hace en la práctica de Powa, que es un ritual muy complejo en el que se trata de alguna forma de lanzar, de impulsar la conciencia hacia un renacimiento positivo. So yeah, you can check when the breathing stops. Then sometimes you can, the body, if you feel with the back of your palm, the body is cold. But at the level of the heart, there can be still some how to say, some warmth there. So you can feel that. And then also, the body is not stiff. Not yet. So then there's a sign the consciousness is still there. Right? Then when there's often some liquid coming out of the nostril, either blood or sometimes white, whitish color. So when that happens, then mostly you can check that the warmth at the level of the heart also disappears, and that's a sign the consciousness left the body. Right? En este punto, por ejemplo, si estás acompañando a una persona que está muriendo, puedes notar, tal vez con el embés de la mano, la temperatura de su cuerpo. El cuerpo está frío, pero en la zona aquí del corazón, del chakra central, todavía hay cierta calidez. Hay mayor temperatura que en el resto del cuerpo. Esto es un signo de que la conciencia sigue aquí. También es un signo de que la conciencia no ha abandonado el cuerpo cuando no hay todavía rigor mortis, no hay rigidez. Cuando toda la temperatura desciende, cuando empieza a haber rigidez en el cuerpo y cuando en ocasiones del cuerpo a través de la nariz sale a lo mejor un poquito de sangre o algún líquido blanco, esto es señal de que la conciencia ahí sí que ha abandonado ese cuerpo. Yeah, so then it's safe to cremate the body or whatever you do. Son signos que garantizan que ya se puede pues manejar ese cuerpo o tocarlo o si se pasa si se va a cremar o en fin. Yeah. So before that, we had one case of a lady who passed, a Western lady, who passed away in a rickshaw in South India. In a rickshaw? Yeah, heart attack. Okay. And then she passed away, and one of my friends was organizing the papers because it's a Western lady in India, so they have to know the cause of death. Right? So they want to do autopsy. But Rinpoche said to me, Namdak, said, the conscious is still in the body, right? So we have to do power. But then the person who was doing all the paperwork for the autopsy to be done, he said was nearly impossible to get done because Rinpoche was creating obstacles for the autopsy to happen. For 3 days of the time. Yeah, in order for the conscious to leave, because Rinpoche did observations and knew the conscious is still there. So, and then the consciousness left, and then the paperwork just went straight through. Bueno. Hay un caso, una historia curiosa de una señora occidental que murió en India, le dio un ataque al corazón mientras iba montada en un rickshaw, en una de estos triciclos motorizados que son una especie de taxis. Le dio un ataque al corazón y claro, era una extranjera occidental muerta en India, con lo cual había que hacer un montón de papeleo y establecer la causa de la muerte y demás. Bueno, pues un compañero del monasterio se dedicó en la oficina de policía a hacer todos estos papeleos y Rinpoche, que estuvo al tanto del caso, me dijo, Namdak, no toquéis el cuerpo, que la conciencia de la mujer todavía está ahí, no la ha abandonado. No se puede cremar el cuerpo ni hacerle nada. Entonces, lo que nos aconsejó es que hiciéramos POWA, que hiciéramos este ritual para ayudar a la conciencia a tener un buen renacimiento. Y lo que ocurrió fue que este compañero que estaba haciendo todo ese proceso de papeleo para, en fin, vinculado con la muerte de la mujer, dijo que era imposible avanzar en el proceso burocrático, seguramente porque Rinpoche estaba creando obstáculos para tener tiempo de que perdón, no lo he dicho, le iban a hacerle la autopsia para establecer la causa de la muerte. Entonces Rinpoche dijo, no, que no toquen el cuerpo, que la conciencia está ahí aún. Y
creen que creó obstáculos en el proceso burocrático para retrasar la autopsia el tiempo suficiente para que la conciencia abandonara el cuerpo y para que los monjes pudieran hacer el ritual de fuego. Yeah, so yeah, okay, but yeah, too many stories. Bueno, muchas historias. So we in the what are we fourth we did Fourth, right? nine, Yeah, we did the inner sign, right, or no? No. It's not sure. So then the inner sign is kind of a, you know, a butter lamp with the copper inside. You know. So when there's a last flame, it lightens up this copper. It's kind of this copperish bright aspect that comes. Yeah. There's the inner sign. Coppery. It's really, yeah, something like that. uh-huh. Yeah. Yeah, they translate dying lamp, dying flame or something, but that's the, if you have a room and then the last moment the butter lamp flickers, then it gives light to the room, right? So that kind of appearance arises at that time, right? Yeah. Bueno, el signo interno, la experiencia de la conciencia mental que tendría en este momento es la de, no sé si habéis visto, la imagen es la de una lámpara de estas típicas tibetanas de cobre, y aquí creo que no hay ninguna porque es peligroso, pero una lamparita hecha de cobre que tiene la mecha aquí, se llena de aceite o de mantequilla o de grasa y se enciende. Pues justo en el momento antes a que se consuma esa luz, esa vida, hay un cierto reflejo en el cobre, un tono anaranjado muy sutil. Es ese tipo de luz, ese signo interior, esa es la experiencia. O imaginar una vela que todos conocemos, la última llamita de esa vela en una habitación completamente a oscuras da un cierto reflejo en el techo blanco de la pared, muy sutil. Pues ese tipo de luz, esa calidad lumínica es la experiencia interna que se tiene en este momento. Yeah, so there's the fourth one, right? Yes. So then 5, 6, and 7, you know, that's kind of inner signs as well. But you know, at the 5, at the time of at this time between the 4 and the 5, the inner sign of the 5th dissolution that happens. Then what happens there is all coarser forms of conceptualities, they cease to exist. You know? Thinking about this, thinking about that. I mean, there's like 80 groups of. But up to now, up to the. No, at this time they start dissolving, right? Okay. The 8 conceptualities. There's different in the Sakya tradition. We have different interpretation. So we'll just keep it general, right? So there's kind of the 80 conceptuals. There's kind of things related with afflictions and things like that. They dissolve or they become dormant. So to say. From this moment on. At this moment, you know, just before you go into the 5th. Exactly. Yes. Bien, pues en este momento, cuando finaliza el proceso o el paso de la 4ª disolución y empiezan la 5ª, la 6ª y la 7ª, lo que hay sobre todo son signos internos, ¿no? Signos, experiencias de la conciencia mental. Y lo que se produce en estos 3 siguientes estados de disolución es el cese o la degeneración, la disolución de lo que se conoce como las 80 conceptualidades, traducido un poco como, aunque en distintas tradiciones del budismo se explica con matices diferentes, pero todo proceso conceptual sencillamente cesa por completo, hasta el más sutil, en estas siguientes 3 disoluciones. So one writing of Lama Yeshe also, then it says just at the end of the 4th, then it's kind of this ego dissolution happens. So it's very similar to these 80 conceptions which become dormant. Lama Yeshe en uno de sus textos explica que al final de la 4ª disolución lo que se produce es una disolución del ego que es una especie de metáfora que se refiere a eso, a la disolución de todo proceso conceptual. So also people that need that experience, they talk about this, right? Las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte lo describen así. Okay, so then there's 3 appearances, as we say, there's kind of the white appearance, so this kind of the moonlight, if you have an autumn clear sky, and the moonlight is, full moon is just pervading
that kind of whitish appearance. Right? Yeah, so that's the fifth one. Bueno, y ahora vienen las tres siguientes disoluciones. En la quinta, la experiencia interna es, la apariencia de esa conciencia mental se llama la mente de apariencia blanca. Y eso es imaginar una luna llena en una noche de otoño muy limpia. El tipo de luz que la luna refleja sobre la Tierra, sobre el ambiente, esa actualidad es el tono de esa experiencia interior. In a vast sky, it's kind of vast sky. En un cielo muy vasto, muy amplio, una luna llena de otoño. A similar thing happens with the sixth, right? The kind of red, red increase, red appearance is kind of in an autumn when sunset. Then sometimes this reddish, blue is feeling. So that's kind of what happens at this inner sign. En el siguiente estado, en el sexto, que se llama de incremento rojo, el signo interno es algo similar en cuanto a la calidad de salud, pero de color rojizo. Imaginad un atardecer de estos que en ocasiones el horizonte se pone muy rojo, en un espacio, un cielo muy claro, muy despejado de otoño. Esa tonalidad del cielo cuando el sol está poniéndose, ese aspecto rojizo, es la experiencia interna de este estado. Yeah, so that's kind of also like in the vast sky, same as the previous one, but the previous one was white and here is reddish, right? La misma, imaginad el aspecto, la calidad luminosa de ese cielo muy vasto. En el estado anterior era de tono blanco, la referencia es la luz que emana o que refleja la luna llena, y en este caso el tono rojizo a partir de un atardecer. Yeah, that's sixth, right? Six, no, seven. Then seventh, darkness. It's complete darkness. No light. En el séptimo es la oscuridad absoluta, sin luz. And there's two aspects of with and without losing consciousness, right? So yeah, anyway, that's a detail. Este estado tiene dos aspectos, uno con consciencia, otro perdiendo la consciencia, pero bueno, es muy complicado. So then there's a kind of a moment that there's darkness and there's no, I would say, you become unconscious, right? En este momento de oscuridad completa hay un momento en el que caes inconsciente. Yeah. And after that, clear light. Y después de esta inconsciencia, lo siguiente es la luz clara, el octavo. And then there's a very blissful kind of experience. Y esa es una experiencia de muchísimo placer, de mucho gozo. So it's kind of blissful light everywhere. There's no ceiling or ground or walls. It's just everywhere is this brightness, right? Y es simplemente luz blanca, radiante, maravillosa, sin límites. No hay cielo, no hay suelo, no hay paredes, no hay limitaciones. So yeah, if you can recognize that when you fall asleep, just before the dream comes, then this happens, but we don't recognize it. It happens. Cuando vamos a dormir, justo antes del sueño, se tiene esta experiencia de luz clara, pero normalmente es extremadamente fugaz y no la reconocemos. Yeah, so when you recognize it, you think about emptiness, okay? Cuando la reconozcas, enseguida piensa en la vacuidad. Then you make a lot of progress. Y ahí vas a progresar. Then you can go very fast. Va a ser muy rápido. Anyway, that's yeah, can't tell too much about it. That belongs to the Pratayana, right? Bien, tampoco puedo dar muchas más explicaciones. El resto pertenece ya al ámbito del Tantra, de la Vajrayana. So the basis we can explain as we just went over now. Yeah. La base es esto, es lo que acabamos de explicar. Yeah. Okay, you wanna dive? Bien, ¿os apetece morir ahora? Yeah. Try to imagine, right, that we're dying according to this sequence, right? And then, and because if you're familiar with it, then you might, at one point of time, recognize it when you fall asleep, and one time when you can do it during your sleep, then of course you can recognize it when you die, right? So then there's much more control in the death process, and then you don't have the fear or
the fear for the uncertainty or the unknown, right? Yeah. Si te entrenas en este tipo de meditación, puedes llegar a reconocerla cuando vas a dormir y después serás capaz de reconocer estos estados mientras mueres, con lo cual no vas a tener miedo a lo que pueda pasar, a lo desconocido, vas a estar más en control de lo que está pasando, vas a poder morir con más calma. Yeah, okay, die before lunch. Bien, pues, vamos a morir antes de la muerte. So no, so your siesta becomes an empty stomach siesta. Para que tu siesta no sea con el estómago. Okay, so yeah, so first, yeah, so imagine, you know, in first step is to imagine you're on your deathbed, you know, either at home or in a hospital, you know, and then you overhear the conversations of the doctors that they say, you know, it's the last moments of this person, we cannot do anything anymore, right? Yeah, that's kind of, that helps us, you know, if you try to imagine that that's happening, you're on the deathbed, and people, you know, in your direct surroundings, they start feeling that you are going, right? So yeah, imagine you in that situation. You know? El punto de partida de la meditación es imaginarte que estás en tu lecho de muerte. Estás sobre una cama, en el hospital o en tu casa, y escuchas las voces de los médicos que te han desahuciado. Te dicen que es una cuestión de minutos en que vayas a morir. Es importante empezar desde ahí, tratando de imaginarte que realmente estás eso, en el proceso de muerte. And then feel that, imagine you've been pushed into the mattress, right? You feel slipping down or falling down or some pressure on top of you and sinking into the mattress. And at the same time, you don't see people clear anymore. And slowly your eyesight goes. And then your mental consciousness is experiencing this kind of mirage. You know? So try to imagine that's happening. Tumbada en la cama, siente como si te hundieras en el colchón, como si hubiera algo que te estuviera presionando desde arriba. Tu cuerpo se hunde. Al mismo tiempo, dejas de poder ver con claridad y surge a la vez esta especie de visión como si fuera un espejismo. Eso es todo lo que tu vista percibe. And then imagine that the sound slowly starts to fade away. You can't hear properly anymore, and then it all stops. At the same time, then there's no really sensation in your body anymore. There's no real feeling in your body anymore. And at the same time, mentally, you experience this kind of, smoke appearance. So yeah, imagine that happening. Ahora los sonidos empiezan a desaparecer. Se van alejando hasta que dejas de oír por completo. Y también desaparecen las sensaciones en tu cuerpo. Ya no sientes nada físicamente. La única experiencia es la de estar rodeada de humo. Como si el ambiente, como si hubiera humo en el ambiente.
And then imagine that your breathing becomes more and more difficult. Yeah, short in-breath and very long out-breath. Yeah. And at the same time, you don't really remember the names of people. You don't see things anymore, of course. You don't hear things anymore, but also you can't really remember people's names or things like that. You know? And at the same time, internally, you see this sparking, fireflies or fire sparks. So yeah, imagine you're in that level now. Vas notando cómo tu respiración se hace cada vez más difícil. La inspiración es muy corta y tardas mucho en soltar el aire. A la vez, te cuesta mucho cada vez más recordar los nombres o las caras de las personas que conoces. No ves nada, no oyes nada, ya no puedes recordar nada tampoco. La única experiencia en ese momento es la de percibir chispas a tu alrededor, como lucecitas de luciérnagas que danzan, aparecen y desaparecen en la oscuridad. And then imagine that the breath stops, you know, just stops breathing. And at the same time, you're completely disconnected from the external world, right? You're completely inside. The breath stops. And at the same time, mentally, you see this kind of, what is it? Lights, you know, bright light, brightening up some copper color reflection, so to say. You know, so imagine that's happening internally, or this bottle lamp on its last moment. You know? Y ahora tu respiración se detiene. Cesa por completo y dejas de respirar. Has perdido cualquier contacto con el mundo exterior. Lo único que queda es tu mundo interno. Y al mismo tiempo, la experiencia es la de estar rodeada de una luz muy tenue, de color de cobre, como si fuera el leve reflejo de una vela sobre una superficie de cobre, con ese tono. Esa es la luz que te rodea ahora. Es lo único que percibes. Then there's kind of an ego dissolution, so to say, right? So you have this feeling of oneness with everything. Mm-hmm. At the same time, the coarser forms of consciousness or the conceptualities of the afflictions, they stop. Mm-hmm. And then internally, you see this kind of moonlight pervading the vast autumn sky, so to say. Yeah. Ahora sientes como si el ego desapareciera. Cualquier forma de pensamiento, de conciencia conceptual, simplemente desaparece, deja de existir. Cualquier conexión con el exterior ha desaparecido por completo. La única experiencia es la de esta tenue luz blanca, como la luz que refleja la luna sobre un cielo inmenso y despejado en otoño. Esa sensación es lo único que tienes ahora. Then imagine that there's kind of a
yeah, reddish appearance, like when there's a sunset in autumn, yeah, that pervades the whole sky. What kind of appearance arises to your mind? Ahora imagina que la apariencia es la de la luz que deja en un cielo inmenso y despejado un atardecer de otoño. Ese tono rojizo es tu experiencia interna ahora mismo. And then imagine there's just darkness and you lose consciousness. Y ahora imagina que lo que tienes es únicamente oscuridad. Cae la oscuridad por completo y pierdes la consciencia. And then imagine there's bright light, clear light everywhere. There's no distinction of ceiling or floor or walls. Everything is just bright light, and there's kind of a blissful feeling. Y ahora lo que sobreviene es pura luz brillante y blanca. No hay limitaciones de ningún tipo. No hay arriba, ni abajo, ni suelo, ni paredes. Simplemente hay esta luz radiante que lo invade absolutamente todo. No hay formas, solo hay luz. Y las sensaciones de un gozo, de un placer extraordinario. Yeah, so then you can think about emptiness if you have an understanding of emptiness at that time. Si tienes algún tipo de comprensión sobre la vacuidad, puedes tratar de pensar en ello ahora. All right, so then we can stop Y ahora podemos parar aquí and come back to life. y volver a la vida. But we didn't really die. Bien. Nadie ha muerto de verdad, ¿no? Not yet. No todavía. Okay, so then we can still have lunch and siesta. Bueno, pues ahora vamos a prepararnos para el almuerzo y la siesta. Yeah, so let's dedicate. Yeah, Janjo Sanjo Limboche, Maye Pana, Yuchi, Yeva Nyamba Meba, One Bewa Show, Dawa Limboche, Maye Pana, Yeva Nyamba Meba, Gone Gonde Bewa. Okay, so your homework for siesta is check if you can recognize these dissolutions. Okay. Vuestros deberes para la siesta es ver si podéis reconocer estas disoluciones. I mean, the first one, most people can feel that, right? Yeah. La primera, la mayor parte de la gente la reconoce, ¿no? Yeah, the remaining ones is just more difficult. Sorry. The remaining ones is just Claro, more difficult. con el resto son más difíciles, ¿no? Yeah. ¿Eh? La disolución del elemento tierra, el cuerpo pesado. Okay. La misión dísela para el que quiera tomar para dar los votos del laico pasado mañana. Los votos del
laicos son una serie de compromisos que se coge